Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop móvil o banca internet. Utilizá la red de cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy vamos a tener la visita de una compañera española, dirigente de comisiones obreras, que nos va a contar qué estrategia, qué táctica y qué estrategia se da el movimiento obrero español, el sindicato mayoritario de España, para enfrentar la salida de la pandemia y cuáles son los problemas que van solucionando o que intentan solucionar. Nos va a llamar la atención seguramente la similitud que existe, por más que uno sabe perfectamente que los trabajadores somos trabajadores en todo el mundo, siempre genera empatía ver que los problemas son los mismos a pesar de las diferencias económicas, sociales y políticas que hay entre un país y otro. También un informe económico sobre cómo se está llevando adelante la ejecución del presupuesto, cómo se ha reasignado el presupuesto y aquellos presupuestos que en educación y salud no se ejecutaban durante la época del macrismo, ahora sí se están ejecutando y se están reasignando en forma absolutamente coherente para enfrentar esta pandemia. No nos olvidemos que por parte de aquellos que nos gobiernan, la coherencia es un elemento fundamental para generar consenso. No hay cuestión que produzca más pérdida de consenso o rechazo que encontrar que los responsables de gobernar dicen una cosa y hacen otra. Y si algo tenemos que decir de este gobierno desde que asumió, es que hace lo que dice que va a hacer. Y en ese sentido, y ya adentrándonos en la situación que hoy tenemos, hoy estamos en estos días, estamos presentando un proyecto de ley que vaya por la reglamentación de lo que se llama teletrabajo. Teletrabajo, en realidad es trabajo deslocalizado, trabajo fuera del local comercial, fuera de la fábrica, fuera del establecimiento, es trabajo. Se le llama teletrabajo y en un intento de ocultar que las relaciones en el trabajo siguen siendo las mismas entre la patronal y el trabajador, o mejor dicho, deberían seguir siendo las mismas. Porque, como todos sabemos, este sistema lo que intenta permanentemente es ver de qué manera saca provecho de las situaciones, más allá de la cuestión social, la cuestión afectiva inclusive. Este sistema intenta ver cómo saca una mayor ganancia y, bueno, nos consta los formadores de precios, nos consta la escasez de algunos insumos de ultra primera necesidad en esta pandemia. Nos consta la rapiña a la que intentan someternos desde los sectores del poderío económico. Nos consta la actitud de los bancos en general, que no aportan ni siquiera una mínima parte de lo que tendrían que aportar para que las pymes, para que aquellos que necesitan un dinero para poder volver a poner en marcha su producción lo puedan hacer. Nos consta desde que las fortunas más grandes son cada vez más grandes y los desocupados son cada vez más desocupados y los salarios se quedan cada vez más atrás en relación a los alimentos. A pesar de los esfuerzos que hace el gobierno para equilibrar entre la salud y la economía. En este sentido, vamos a intentar llevar al Parlamento una ley que reglamente el trabajo deslocalizado, o sea, que el trabajo en domicilio. Y ahí entendemos que hay una cantidad de cuestiones que son favorables y una cantidad de cuestiones que son desfavorables. Entre las favorables están que uno no tiene que desplazarse
que uno no... Bueno, hoy en pandemia obviamente es un elemento muy fuerte el no tener que tomar un transporte público. Pero si así no fuera, si no estuviéramos en una situación de pandemia y aislamiento social, también eso significaría ahorrarse todo lo que significa el tiempo y sobre todo el dinero en un desplazamiento hasta el trabajo. Implica poder pasar más tiempo con la familia, poder ocuparse de cuestiones de la casa, poder no tener que enfrentar inclusive los riesgos de un accidente, lo que se llama accidente in itinere, que es un accidente cuando uno se traslada yendo o viniendo del trabajo, y mil y una situaciones más. Eso es lo que nos permite, o lo que está a favor, digamos, del trabajo en domicilio. Entre las contras tenemos que esto genera más gastos, esto genera gastos sobre todo en lo que tiene que ver con banda ancha, lo que tiene que ver con internet en general, genera gastos de electricidad, genera gastos de gas, gastos en general de toda la casa, pero esto es importante y esto hay que reglamentar, que el empleador tenga que compensar esos gastos que se generan en la casa de uno y no lo genera el empleador en el local de trabajo donde habitualmente nosotros desarrollábamos nuestra tarea. Pero además de esto, hay que limitar francamente los atributos o las atribuciones que se puede tomar el empleador y que de hecho está sucediendo en forma continua cuando uno no puede poner límite a esa conexión digital de carácter casi permanente, donde el empleador llama a la hora que se le da la gana, manda WhatsApp un día domingo, un día feriado, manda permanentemente instrucciones y cambios de instrucciones de manera que resultan absolutamente inapelables, porque uno no tiene una persona con la cual está dialogando frente a frente, sino que tiene un supervisor que a su vez seguramente está haciendo teletrabajo y seguramente le están bajando una directiva. Este derecho a la desconexión digital debe estar reglamentado, reglamentado para proteger la salud psicofísica del trabajador, para respetar los momentos de descanso, para respetar los momentos familiares. Tiene que haber un derecho a la desconexión digital, una jornada de trabajo que tiene que ser la misma que el trabajador tenía cuando asistía al establecimiento. Un derecho a descanso que tiene que ser exactamente el mismo. En definitiva, el trabajador puede ganar en todas las ventajas del teletrabajo. Lo que no puede suceder es que el trabajador pierda. El mobiliario también tiene que ser provisto por el empleador y el mobiliario tiene que ser adecuado para desarrollar la tarea. Tiene que cubrir todas las necesidades ergonómicas y lo último, pero lo más importante. Nosotros, los sindicatos, estamos conformados y nos fuimos creando y recreando al calor de la experiencia de las luchas obreras, de la organización obrera para poder vencer la rapiña patronal. Bueno, nos hemos creado y nos hemos recreado a través de la organización por establecimiento, cuerpos delegados, comisiones internas, delegados regionales, plenarios de delegados, asambleas, comisiones directivas. Esto ha sido producto no de la cabeza de un iluminado que primero pensó en la ley y después de pensar en la ley vino la organización. Vino la organización y fuimos conquistando esos espacios, esos derechos que se vieron reflejados en la 23.551, la Ley de Asociaciones Sindicales. Bien, ¿cómo hacer entonces para que esto no quede en saco roto, toda vez que no hay una presencia de un delegado gremial, no hay una presencia de la organización, nos enfrentamos a situaciones de invisibilidad, digamos.
de invisibilidad en cuanto a no poder estar organizados de la misma manera que estábamos. Entonces tenemos que ver cómo reglamentamos este teletrabajo. Tiene que estar garantizada la presencia sindical, tiene que estar garantizado que el trabajador tenga un lugar efectivo de toma de servicio, tenga un lugar de asiento, ese lugar de asiento esté garantizado por el empleador. Cuando se trata de trabajadores que han iniciado su contrato de trabajo con una toma de servicio, esa toma de servicio debe sostenerse, debe permanecer. Así es el proyecto de ley que estamos presentando en el Parlamento Nacional y donde hemos trabajado una cantidad importante de compañeros, de juristas, y hemos transmitido experiencias que hemos tenido con las distintas compañías grandes, compañías multinacionales, que a su vez en distintos países donde actúan ya tienen protocolos, derecho a la desconexión digital y otros protocolos firmados con las organizaciones gremiales. No estoy hablando de nada nuevo. Así que bueno, nos vamos a tener al tanto del contenido de esta ley, de lo que significa poder tener un cuerpo legal que nos permita no perder capilaridad, no perder llegada con nuestros compañeros y, en definitiva, poder garantizar una organización que sirva para frenar todos los abusos patronales. Los dejo con los invitados del día de hoy. Muchas gracias. En esta columna económica lo que vamos a analizar son los efectos económicos de la pandemia, pero centrando el análisis en la recaudación, cómo viene evolucionando la recaudación estatal y el gasto del Estado. Son dos variables centrales en este contexto. ¿Por qué? Básicamente porque la pandemia o la crisis económica que genera la pandemia se monta sobre una crisis ya preexistente, heredada del gobierno de Cambiemos. Recordemos, la economía en el mediados de 2018 entró en una crisis muy fuerte a partir del formidable proceso de fuga de capitales y devaluación de la moneda, que el peso salta de 20 a 60 pesos por dólar, y esto desata una crisis muy fuerte en el marco de la restricción externa y el ciclo de endeudamiento y fuga de capitales iniciado por Cambiemos, el ciclo de valorización financiera, que ya discutimos varias veces en estas columnas. Entonces, en ese marco de crisis que estaba ya inserto en la economía, se inserta la pandemia del coronavirus, con efectos en la economía mucho más profundos de lo que venía dándose en los últimos meses, últimos años. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es cómo varió el gasto del Estado, pero primero que nada vamos a ver cuáles fueron los efectos de la pandemia en la recaudación impositiva. En ese marco, el primer cuadro lo que permite ver es cómo varió en términos reales, es decir, descontada la inflación, la recaudación nacional entre abril del 2019 y abril del 2020. Si uno mira la primera línea, el total general, la recaudación cayó un 23% en términos reales. Quiere decir que estamos hablando de que en abril del 2020, ya en el marco de la cuarentena, de la plena cuarentena, la economía recaudó un cuarto menos de lo que había recaudado el año anterior. Cuando uno empieza a desagregar en términos de qué impuestos son los que se redujeron fuertemente, hay una estrecha correlación con la crisis económica de la pandemia y heredada de la etapa anterior también. Uno lo que puede ver es, obviamente, el IVA cayó un 25%, vinculado obviamente a la reducción del consumo. Ganancias también, por las medidas del gobierno de posponer algunos tributos a las grandes empresas. Combustibles líquidos y GNC, la recaudación cayó un 40% en el marco de una caída del 80% de la venta de combustibles, más o menos. Digamos, como se compara contra el año anterior, estamos hablando de una caída de recaudación de casi la mitad en ese impuesto. El monotributo también, por las políticas
del gobierno de posponer el pago o directamente las personas que en crisis no pudieron pagar el monotributo. En este marco también una de las políticas fue la de seguridad social, que cayó 24%, y otro elemento que quería mencionar es el de los recursos aduaneros. ¿Por qué? Porque la caída de los derechos de importación fue del 20%. En el marco de la devaluación de la moneda entre abril de 2019 y 2020, que estaba en 42 pesos por dólar y saltó a 70 en la actualidad, eso implica una caída de las importaciones en términos reales del 50%. Esto obviamente es en el marco del proceso de la crisis actual, que está poniendo serias dificultades a la recaudación estatal. Los otros dos gráficos que queríamos compartir están vinculados al gasto del Estado. En el segundo gráfico, entonces, lo que podemos ver es cómo fue evolucionando el gasto público como porcentaje del Producto Bruto Interno. Fíjense que en el proceso del kirchnerismo el gasto público fue expandiéndose a partir del marco de la crisis y las políticas contracíclicas. La crisis del 2008 iniciada internacionalmente, el Estado argentino hace una política anticíclica de aumento del gasto para compensar la caída de la demanda internacional, que empieza a retroceder desde el macrismo. Habíamos llegado a un máximo de 25% del PBI, 26%, y el macrismo se va con una ejecución presupuestaria del 22%. Pero 22% del PIB. Pero fíjense, en enero del 2020 la ejecución presupuestaria estaba en torno del 15%. Es decir, durante los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández se vio una fuerte subejecución en el marco de los acuerdos que estaba iniciando con el Fondo Monetario y los acreedores externos. Nosotros en esta columna planteamos muchas veces la lentitud en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, pero lo que se ve claramente es que con la crisis de la pandemia hay una fuerte expansión del gasto. Fíjense cómo en marzo y abril se llega casi al 30% del gasto como porcentaje del producto. Es decir, un aumento muy fuerte del gasto. ¿En qué se centró la ejecución del gasto? Bueno, ahí está el tercer gráfico, el tercer cuadro que queríamos mostrar. El 70% del aumento del gasto entre abril del 2019 y el abril del 2020, el 71% se centra en ayudas sociales a personas. Estas son las políticas del ingreso familiar extraordinario, tarjeta alimentar, bono de la UH extraordinario, aumento de jubilaciones extraordinario, refuerzo alimentario, es decir, todas las políticas en el marco de la crisis para ayudar a las personas que están transitando esta situación. El otro elemento es las transferencias a las provincias. Casi un 12% del aumento del gasto se explica por transferencias a las provincias, básicamente para apuntalar los sistemas de salud y preparar a las provincias en el marco de la pandemia. Y el otro elemento que es importante mencionar son los subsidios a las empresas, ¿sí? Esto, la posibilidad de pagar hasta el 50% del salario de las empresas, está generando un aumento muy fuerte del gasto. ¿Cuál es el elemento acá? Si uno mira la ejecución del presupuesto entre enero y abril del 2020, se duplica. En enero se estaba ejecutando 30.000 millones de pesos por mes, en ese mes, y en abril se alcanzó 600.000 millones de pesos, ¿sí? De 300.000 a 600.000, es decir, se duplicó, con el consecuente aumento del déficit fiscal y en el marco de un aumento también de la emisión monetaria para financiar. ¿Qué es lo que uno puede plantear como dilema? Y es acá donde queremos hacer hincapié nosotros en Cifra, en el marco de la CTA, es que el Estado está haciendo un formidable esfuerzo para cubrir las necesidades de la sociedad, pero uno esto lo puede ver por el aumento de la presión del gasto como porcentaje del PBI, es de los más altos de los últimos años, de las últimas décadas, pero efectivamente igual esto no alcanza. Y esto también se inserta en el marco de una fuerte emisión monetaria que hay que ver los efectos que tiene a futuro. Y uno puede plantear que no alcanza porque las medidas de transferencia de 10.000 pesos, si bien es significativo para las personas que están en el marco de la crisis, obviamente no alcanza para cubrir las necesidades. Y en este marco es donde nosotros planteamos la necesidad de fomentar y discutir en el Congreso la introducción de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que es una de las políticas que está planteando la CTA desde hace unos meses. Gravar a las fortunas
a las principales fortunas argentinas para tener ingresos extraordinarios para poder financiar al Estado en el marco de esta crisis. Hola, buenas tardes o buenas noches en función de la hora en que se emita este vídeo en Argentina. En primer lugar, quiero trasladar un saludo de las Comisiones Obreras de España a los compañeros y a las compañeras de FOETRA y también de la CTA, de los trabajadores de Argentina, y cómo no agradecer la confianza depositada en mí pidiéndome esta participación al compañero Claudio Marín. Me pedíais unas palabras respecto a cómo hemos encarado, cómo estamos encarando desde Comisiones Obreras esta crisis laboral que supone el COVID-19 en España. Como previa, quería trasladaros que desde Comisiones Obreras tenemos una enorme preocupación por los efectos económicos y laborales que pueda tener esta pandemia. Pero hemos defendido desde el primer momento y por encima de todo que lo primero era la salud. Había que abordar urgentemente cuestiones medidas que evitaran en la medida de lo posible la destrucción de empleos de futuro, pero lo que era imprescindible era garantizar que se daba respuesta a esta crisis sanitaria y además garantizar, por eso llevamos más de 60 días confinados, garantizar la viabilidad de nuestro sistema público de salud. Por suerte, el gobierno de coalición progresista que existe en España, del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, ha tenido una importante sensibilidad social, ha priorizado también la salud por encima de la economía y ha creado lo que han venido a llamar el escudo social. Aunque con errores importantes, pero propios de quien tiene que gestionar una crisis desconocida, una crisis global que va cambiando día a día, nosotros de forma general hacemos un balance bastante positivo de las medidas y de las actuaciones que ha tomado este gobierno, especialmente como decía, porque han antepuesto la salud a la economía, porque también se está haciendo un importante esfuerzo económico para garantizar este escudo social, porque se ha utilizado el diálogo social, de verdad, porque los agentes sociales hemos participado activamente en la definición y en la implementación de estas medidas, porque también las medidas que se han puesto en marcha lo que buscan es preservar el empleo, que los efectos queden lo máximo de amortiguados posible en cuanto a la destrucción de puestos de trabajo, porque se han tomado medidas para garantizar la viabilidad económica de las empresas y también medidas dirigidas directamente a los colectivos más vulnerables. Solamente destaco las que son más importantes a mi entender, que son los expedientes de regulación temporal de empleo, que garantizan el 70% del salario a los trabajadores mientras están en esta situación derivada directamente de la pandemia, y la prohibición de que se efectúen despidos después de los 6 meses posteriores a la finalización de estos expedientes. Al mismo tiempo, todas aquellas medidas de moratorias en el pago de alquileres, en el pago de las hipotecas, la garantía de que no van a haber cortes de suministros energéticos, ayudas, subsidios para empleadas del hogar que no tienen derecho por la legislación española, pero también para los trabajadores autónomos, como decía, medidas de liquidez para las empresas para que no tengan que cerrar, y una medida importantísima que se va a poner en marcha a partir del mes de junio, que es el ingreso mínimo vital para todas aquellas personas que no tienen ingresos. Comisiones Obreras, que somos el primer sindicato en España, estamos orgullosos de cuál está siendo nuestro papel en toda esta gestión de la crisis, ¿no? Somos la principal fuente de información sobre derechos y sobre las medidas tomadas en este estado de crisis de cara a los trabajadores y las trabajadoras. Estamos informando a trabajadores y trabajadoras afiliadas y no afiliadas. En total hemos recibido en Comisiones Obreras 151.500 llamadas, 38.000 correos electrónicos y multitud de WhatsApps. Y 1.710 sindicalistas han estado atendiendo las consultas, así como 282 abogados en una línea de atención 7 días a la semana.
Desde el primer momento hemos intentado contribuir de la mejor manera posible a acordar esas medidas para amortizar los efectos negativos sobre la economía y sobre los empleos, llegando a acuerdos bipartitos con la patronal, pero también tripartitos, patronal, sindicatos y gobierno. La RLT, la representación legal de los trabajadores, los delegados y las delegadas en los centros de trabajo se están dejando la vida para negociar las mejores condiciones en los casos de expediente de regulación de empleo. Pero en aquellas empresas donde no hay representación legal de los trabajadores, hemos sido personas de comisiones obreras quienes estamos ayudando a los trabajadores a mejorar en la medida de lo posible sus condiciones laborales. Estamos vigilando la seguridad y la protección de aquellas personas que tienen que trabajar. Y somos conscientes de que cuando esta crisis sanitaria finalice va a venir la enorme crisis económica y laboral y vamos a tener que seguir ahí al pie del cañón. Querría acabar ya destacando que esta pandemia ha puesto de manifiesto varias cosas, a mi entender, importantes. En primer lugar, la importancia y la relevancia del papel de los sindicatos, que estamos jugando en este momento en defensa de los derechos laborales y de los derechos sociales ante unos poderes neoliberales imperantes que lo que pretenden es que todo siga igual, que las ganancias sean solamente para ellos, ¿a costa de quién? De los mismos que ya pagamos la crisis del 2008, es decir, de los trabajadores y las trabajadoras. Pero otra cosa que se ha puesto de manifiesto es el valor del trabajo, el valor de los trabajadores. Algunos querían hacer ver que había desaparecido ese valor, aquello del fin del trabajo, pero se ha manifestado que eso es radicalmente mentira. Cuando todos hemos tenido que parar porque hemos sido confinados, una serie de señores y de señoras han continuado trabajando y han permitido que nosotros podamos seguir comiendo, disponiendo de energía, siendo cuidados, que nuestra salud sea cuidado, que las calles, que los hospitales estén limpios, que los supermercados estén provisionados de alimentos y materias de primera necesidad. Generalmente han sido trabajadores con muy poco reconocimiento social del trabajo que estaban realizando, reconocimiento social y reconocimiento también retributivo, pero que al final se han demostrado ser absolutamente esenciales. Ahora estos trabajos, que mayoritariamente han sido ocupados por mujeres y por migrantes, deberán ser reconocidos, no solamente socialmente, sino también a través de mejoras de sus condiciones laborales y sus condiciones retributivas, porque lo merecen y así lo han demostrado. Y lo último que a mi entender ha demostrado esta pandemia es que el modelo actual es insostenible y tenemos que cambiarlo. El sistema neoliberal no aguanta más porque ha demostrado que es inútil y que deja a las personas fuera, que deja morir a las personas, porque los recortes de servicios públicos y las privatizaciones matan. El Estado y su red pública de servicios es la única garantía para vencer a esta crisis global. Y también se ha demostrado cómo la forma de abordar gubernamentalmente las crisis marca la gestión actual, pero también los resultados, las consecuencias del futuro. No va a ser lo mismo, seguro, la gestión que se está haciendo de la crisis en España o en Argentina con la que se está haciendo en Brasil, en los Estados Unidos o en la Gran Bretaña. Reitero una vez más mi agradecimiento por la invitación y espero que pronto tengamos la oportunidad de podernos saludar personalmente. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y estamos cerrando este programa de hoy con una... Y no podemos dejar de marcar, porque es un hecho importantísimo en la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, que claramente ha perdido liderazgo en relación a la actitud que viene tomando su presidente frente a la pandemia. Hoy con movilizaciones en todas las ciudades más importantes, movilizaciones de carácter multitudinario, que Estados Unidos y el pueblo estadounidense siempre tiende a sorprender, siempre nos sorprende, porque cuando pensamos que no pasa absolutamente nada, y esto me hace recordar a Vietnam, me hace recordar a las movilizaciones por la paz, me hace recordar al movimiento hippie, me hace recordar a movimientos de carácter social y de protesta que en Estados Unidos fueron muy fuertes y que en su momento transformaron la realidad. Y cuando la realidad se transforma a partir de un accionar de masas en un país como Estados Unidos, eso tiende a repercutir, eso repercute sobre todo el mundo.
Así que hay que seguir muy de cerca el próximo programa de la cultura del trabajo. Vamos a hacer un análisis mucho más detallado sobre esta situación y bueno, sacaremos conclusiones entre todos. Nos vemos en la próxima de la cultura del trabajo. Muchas gracias.